Hay quienes dicen que como es arriba, no es abajo. Prepárense para vibrar con cada uno de los relatos que son parte del inframundo de Voces Anónimas. Nuevo libro, Inframundo. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. Es tal vez la pregunta más antigua que existe. ¿Hay vida más allá de la muerte? Desde tiempos inmemoriales, muchos han intentado responder esta pregunta. Pero a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que hay del otro lado de la frontera entre nuestro mundo y el de los difuntos. Por eso, a la hora de debatir sobre estos temas, hay quienes creen que sí, que hay algo más allá de la vida. Otros, en cambio, aseguran que no hay absolutamente nada. Por eso, en estos casos, es más que importante escuchar las voces de aquellos que de alguna extraña manera estuvieron clínicamente muertos y lograron regresar del reino de los difuntos para contar sus experiencias. Omnis immundos spiritus! Omnis congregatio secta diabolica! Hay muchos testimonios sobre personas que aseguran haber vuelto nada más ni nada menos que de la mismísima muerte. Todos estos casos, increíblemente parecidos entre sí, abren paso a la duda y nos llevan a preguntarnos cuál será la explicación de estos fenómenos relacionados con las experiencias cercanas a la muerte. Hay quienes pretenden refutarlos, aludiendo a que todo se trata de alucinaciones de un cerebro con falta de irrigación sanguínea y carente de oxígeno. Otros los consideran una rememoración del momento del nacimiento, un desesperado intento de la mente por escapar al fallecimiento, generando así la fantasía de volver a nacer. Pero muchos, y sobre todo aquellos que los han vivido, piensan y sienten que estas experiencias no solo son muy reales, sino que son una prueba fehaciente de que hay algo más allá de la muerte. Y lo más importante de todo, que es completamente cierto el dato de que hay algunas personas que estuvieron clínicamente muertas y que luego volvieron del reino de los difuntos. Vaya a saber uno si gracias a la ardua tarea de los médicos o a algo milagroso que va mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Hoy, algunos médicos cuentan detalles sobre estos viajes de ida y vuelta a la muerte. Son temas interesantes, lo que tiene que ver con la fragilidad y el límite entre la vida y la muerte. ¿Hay un máximo o un límite de tiempo para reanimar a la persona? Ya sabemos que a partir del minuto empiezan los daños y obviamente a medida que vayan pasando los segundos se van a tornar irreversibles, pero ¿hay como un límite que esté estudiado? Si uno actúa antes del minuto, prácticamente no existe daño, y después de un minuto de que el paciente está sin perfusión cerebral, empieza el daño que puede llegar a ser irreversible. Lo que sabemos es que después de 10 minutos de que un paciente está en paro cardíaco y nadie le hizo masaje cardíaco externo para tratar de sostener artificialmente la circulación mientras se llega a desfibrilar, después de 10 minutos el paciente está muerto. Tiene un daño neurológico que es irreversible. Por supuesto que hay casos que uno tiene que tener en cuenta cuando hay hipotermia, que eso pasa a veces en los ahogados,
como la hipotermia tiene un efecto protector, puede hacer que el paciente tolere más tiempo de hipoxia, de falta de oxígeno, la tolere durante más tiempo. Esas cosas los médicos que hacen emergencias están entrenados y saben hasta qué punto seguir adelante con la resucitación, porque a veces uno puede recuperar latido cardíaco, pero el cerebro está completamente muerto y hay muerte cerebral. Estos casos sobre experiencias cercanas a la muerte son populares en todo el planeta. En la década del 70, 2 médicos norteamericanos presentaron varios relatos documentados sobre estas personas que hicieron un viaje de ida y vuelta a la ultratumba. A mediados de los años 70 del siglo pasado, en los Estados Unidos de Norteamérica, los doctores Raymond Moody y Elizabeth Kubler-Ross recogieron y publicaron centenares de relatos de pacientes que, habiendo sufrido un paro cardiorrespiratorio, es decir, la muerte clínica, recordaban haber pasado por experiencias extrañamente similares, todos ellos. Algunos recordaban haber experimentado una paz enorme, haber rememorado todos los momentos de su vida rápidamente, una especie de flashback. Otros recordaban haber recorrido un largo túnel oscuro, al final del cual los esperaba una luz en la que los aguardaban familiares ya desaparecidos. Pero aunque todos esos relatos recogidos por los doctores Moody y Kubler-Ross sorprendieron al público y a la comunidad científica internacional, en realidad no eran novedosos. Se conocían relatos similares a través de toda la historia. Esto es tan antiguo y tan misterioso como la misma existencia de la humanidad. Uno de los primeros casos documentados. 350 años antes de Cristo, el filósofo griego Platón, en su obra La República, relata el caso del soldado Este combatiente es dado por muerto luego de una batalla y su cadáver es dispuesto con otros cadáveres en una pira funeraria, como se estilaba entonces, a efectos de impedir la difusión de enfermedades. Pero cuando encendieron esa enorme hoguera, todos se sorprendieron al ver que este soldado se ponía en pie y saltaba fuera del fuego. Lo más sorprendente fue lo que contó el soldado posteriormente. Recordó haber salido de su cuerpo y haberse unido a la multitud de soldados fallecidos en la batalla. Juntos llegaron a un lugar muy luminoso en donde algo o alguien les hizo ver y revivir todos los momentos de su vida pasada, velozmente. Pero en determinado momento, escuchó una voz que le decía que no era su momento para morir, que su misión era volver a la vida terrena para relatar lo que había visto. Mucho antes en el tiempo, el libro tibetano de los muertos, escrito 800 años antes de Cristo por los monjes del Tíbet, en el Himalaya, ya nos hablan de que al momento de morir, el alma abandona el cuerpo. El alma empieza a elevarse y ve su propio cuerpo sin vida. Un siguiente paso es cuando este espíritu intenta comunicarse con sus amigos o con sus familiares, pero no es escuchado. Experimenta la triste situación de no poder comunicarse con sus familiares y amigos. Acto seguido, según explican ellos, empieza a sentir como una especie de paz y de tranquilidad.
Siente una profunda paz y se siente capaz de pronto de atravesar paredes y montañas. Y trasladarse en distancias inmensas en cuestión de segundos. Los monjes tibetanos dicen que lograron escribir esto gracias a experiencias de muchas personas que murieron y que cuando regresaron del más allá lograron contar lo que había sucedido. Y así ellos lo documentaron. Podríamos hablar de historias que han pasado muchos años atrás, pero también hay historias increíbles que hablan sobre la muerte y al regresar de ella mucho más acá, como es el famoso caso que se vivió en Argentina. Son muchas las experiencias de personas que estuvieron clínicamente muertas y lograron ver qué es lo que hay del otro lado. Uno de estos casos es el del prestigioso humorista argentino Luis Landricina. Luis Landricina no necesita presentación. Su extensa y brillante carrera lo ha hecho querido en el Río de la Plata, en la Argentina, su país, pero también en Uruguay, donde hace muchos años que vive. Escribí un verso un día porque lo que nadie se imagina que mi humor es mi propia terapia cuando estoy arriba del escenario. Cuando yo subo al escenario y veo que la gente que por ahí no venía dispuesta a reírse porque por ahí el marido la acompaña a disgusto a la mujer y viene de mala gana y vos ves que tiene cara de traste y lo entras a mirar al tipo y hasta que no lo haces reír no estás tranquilo. Atropelló una mujer y le pegó un topetazo, el formoseño, y no hizo lo de la mayoría que escapan. Se bajó del auto, lo puso a un costado y vino a atender a la mujer. Estaba planchada ahí en el asfalto. Y la paraguaya le dice, incliname, y él la agarra así de cosa. Te digo que me incliné y le inclina un poco para el otro lado. Vos sos sordo, que me incliné y le inclina para este lado. Pero vos sos loco, te digo que me incliné, que me llevé en la clínica. Cuando yo veo que se logra la sonrisa, la risa de la gente, yo ahí recompongo mi estado de ánimo, porque a veces he estado al lado del escenario cuando me están anunciando con lágrimas en los ojos por algún problema serio, problema del alma. Y subía al escenario y me transformaba. Y cuando bajaba del escenario me había olvidado del problema que tenía antes de subir. Vasilev Ivanov. Mirá los nombres de los gauchos chaqueños. Luigi Landricina. Luis Landricina. En el año de 1990, el 30 de enero, tiene una intervención quirúrgica, la cual salió muy bien librado y ese día descansó tranquilamente. Pero al siguiente día, Landricina sufrió un paro cardiorrespiratorio. ¿Te animás a contarme cómo fue? Fue en el 90, ¿no? En el 90, en Puigari, en General San Martín, en el centro adventista. Me habían operado de próstata. Y ya era el último día, me dijeron que yo me podía levantar. Pero me podía levantar si me hubieran vendado las piernas. Y yo me levanté al baño y me morí en el baño. Me sacaron porque con el pie tranqué la puerta. Y había un enfermero chileno que me cargó al hombro. Empezaron los gritos y estuve 3 minutos clínicamente muerto. Los médicos intentaron reanimarlo por 4 minutos mediante masaje cardíaco, respiración artificial. Incluso le dieron choques eléctricos con las paletas de los desfibriladores. Finalmente, por fortuna, lograron volverlo a la vida.
Durante 3 minutos, los médicos intentaron revivirlo y al final lo consiguieron. Landricina cuenta que cuando se fue, sintió su cuerpo, vio a los médicos, pero en un determinado momento reconoció en ese espacio donde se encontraba ahora a su madrina, aquella que lo había cuidado desde su infancia y que había muerto cuando él más o menos tenía 20 años. Dice que el rostro de ella le da una sensación de tranquilidad y de paz, como recibiéndolo, como esperándolo, y que luego regresó nuevamente a la vida. Cuando yo estaba del otro lado, yo estuve en un estado de placidez que no recuerdo haberla tenido en vida. Yo no quería saber nada de volver para este lado. A tal punto que dice que el grito que pegué cuando vuelvo a la vida se escuchó en todo el sanatorio. Después me preguntaban, ¿y qué vio? Digo, la mujer que me crió, mi madre adoptiva, mi madrina, mi maína, como le decía yo. Y me pregunta, tipo, si tenía la mano extendida. Le digo, no, la tenía debajo de una capita que tenía siempre puesta. Y así estaba. Y me dice alguien que parece que estudia estas cosas, dice, bueno, lo importante es que lo está esperando, pero no lo está llamando. En realidad le perdí totalmente el miedo a la muerte. Y por esos padrinos que tanto extrañás y que con tanto cariño me hablaste, a partir de este suceso, ¿vos tenés alguna convicción o creencia de que los vas a volver a ver? Creo que sí. Creo que me voy a encontrar con mucha gente y espero encontrarme con mi madre, que no tengo memoria de su voz. No sé cómo se reía. Me hubiera gustado saber cómo se reía. Y capaz que Dios me da esa posibilidad. Ojalá. Uruguay cuenta con sus propias historias de personajes que lograron pasar esta maravillosa barrera entre la vida y la muerte. Y uno de estos casos es un hombre de Salto, llamado Rubén Forti. Rubén trabajaba en Montevideo, en el barrio Pocitos. Esto fue en el 2000, cuando él tenía 44 años de edad. Salió caminando por las calles, de pronto se desplomó. Por suerte, justo por ese momento pasaba una ambulancia que lograron levantarlo y llevarlo a un hospital para atenderlo. Me levanta una unidad, me lleva, ingreso en emergencia de Casmo 2 y yo hasta iba consciente. Me acuerdo que me ayudé a pasar a la camilla y la doctora que me atendió, que nunca más la pude ver, me preguntaba qué me dolía. Yo me quejaba mucho de dolor en el pecho, como que te va atravesando un tronco hirviendo así en el medio del pecho. Yo no te puedo hablar de tiempo, no te puedo hablar de cuánto fue, cuánto duró ese paro. Un paro largo, en el cual vos te ves que estás en la camilla y como que vos estás mirando todo de arriba. Como que vos sos una persona que estás mirando lo que están haciendo a otra persona. Vos no sentís absolutamente nada, no te duele nada, no sentís nada, no tenés calor, frío, nada. Está todo bien. Dice que vio una especie de túnel por el que él caminaba, una luz blanca, y que al lado y lado estaban los seres queridos, sus familiares, que lo miraban y le generaban tanta tranquilidad y tanta paz. Pero también había más seres. Lo curioso de la historia de él es que muchos de estos seres
Le empezaron a contar ciertas cosas, como secretos, pidiéndole que cuando regresara, se lo contara a sus seres queridos que aún estaban vivos. Experimenté un montón de cosas, entré en el túnel, estuve con todos los familiares y amigos míos personales fallecidos. No llegué a la luz, si bien la vi, pero no llegué a la luz. No sé qué hay después de la luz, pero estuve con todo lo que fue familiares míos fallecidos, en el cual traje muchos mensajes para gente de Salto, obviamente, que tenían familiares muertos. Yo los mensajes que traje le iba a hablar con la gente y le comentaba, y la gente abría los ojos grandes porque decía, ¿cómo este tipo sabe tanta cosa dentro de mi casa si nunca entró? Y era tal cual, yo le decía. ¿Te acuerdas algún ejemplo de un caso que se... Sí, tengo un arquitecto en Salto que estamos en contacto cuando yo estoy allá. Él tiene un hermano fallecido en accidente de moto en Salto. Y ese hermano me mandó un montón de mensajes para él, para que yo se los diera. Y cuando yo llego a la casa de él, me presento, él me conocía. Y le digo, mira, yo vengo de parte de fulano, no te asustes, no creas que estoy mal de la cabeza, ni mucho más, ni mucho menos. Pero te traigo unos mensajes porque me pasó esto y esto y esto y esto, y vengo a transmitirte los mensajes que él me manda para vos. Pero para que vos veas que lo que te estoy diciendo es realmente lo que es, entra a tu casa, que yo nunca entré a tu casa, anda a tal lado, y ahí hay tal cosa que te la dejó tu mamá el día que falleció. Entonces el tipo se puso a llorar porque no podía creer lo que yo le estaba diciendo, porque era tal cual yo le estaba comentando. Dice que cuando regresó, no olvidando esta misión, él se dedicó a buscar a todas las personas de las cuales tenía un mensaje y se los empezó a dar. Muchos de esos mensajes, supuestamente, fueron algunas noticias que les cambió su vida, que les hizo mejorar. Esta historia de este uruguayo, además cuenta la posibilidad de traer mensajes especiales del más allá. Hay una historia de otra mujer, también en Montevideo, Mercedes, que ese día despertó muy contenta al recibir la noticia de que su prima ya había dado a luz a su sobrina. Y ella, encantada, fue rápidamente a la casa de ella para saludarla y conocer a la nueva bebé, a la nueva integrante de la familia. Pasé una tarde linda de lo que quedaba, y cuando voy a salir del apartamento de la casa de mis primos, salgo con la señora que los ayudaba, que se llamaba María, y ella llevaba unos paquetes, y le digo, María, deja que te voy a ayudar. Mercedes, mucho más joven que ella, decide ayudarle, así que toma todas sus bolsas y, como puede, llama al ascensor, que baja al cuarto piso. Llamo al ascensor, esos ascensores de antes, y en el momento ese ella me dice, no, Mercedes, yo entro. No, digo, dame los paquetes que los paso yo. Abro el ascensor, apoyo los paquetes, y cuando apoyo los paquetes voy a entrar. Y cuando Mercedes fue a entrar al ascensor, pasó algo absolutamente inesperado. Al poner un pie en el piso del ascensor, uno de los cables se desprendió. Uno de los cables de aquel ascensor se suelta y hace que aparatosamente caiga ese aparato lleno de fierros sobre el cuerpo de ella, atorándola entre el piso y el cajón del ascensor. El ascensor avanzó unos metros y Mercedes quedó atrapada entre el ascensor y el cuarto piso. El ascensor se empezó a soltar sobre mi cuerpo, o sea, con el apoyo de mi pierna, de tal manera que quedé así, como bailarina de ballet, y se me fue apoyando todo el techo del ascensor en el piso hasta quedarme agarrada toda esta parte de acá, la parte izquierda, contra el piso. De tal manera que yo estaba con los cables, esta pierna bien adentro y esta pierna abierta, de tal manera que era tal la presión que ya era tan insoportable el dolor que era como estar muriendo. En el momento
momento que estaba todavía consciente de tanto dolor, que los que empezaron a llegar me querían ayudar, que me trajeran un fierro o lo que fuera, porque cada vez se iba presionando de tal manera que me estaba, ya ni la veía ni la pierna ni la cadera. Y empecé a gritar, Dios mío, ¿qué te hice? ¿Tá? Ahí en ese momento empecé a perder la visión, me empecé a quedar como ciega. Mercedes, al recibir semejante golpe, empezó a sentir cómo se nublaba su vista y cómo ella se perdía y se iba. Cuenta que en ese viaje que ella hizo al más allá, empezó a sentir una tranquilidad y el intenso dolor que le podía generar aquel accidente desapareció. Cuando empecé a entrar en esa luz, era más fácil caminar para esa luz brillante, pero no me veía caminando ni en vertical, sino en horizontal, como quien estás acostado en una cama y que entras así en esa luz. Me pasaba la vida así a 1000, como había sentido algunos testimonios, y lo principal que me venía a la cabeza era por qué me tenía que ir en ese tiempo que era tan joven y que no había tenido hijos todavía. Inclusive dice que se sentía tan feliz, no solo de ver a sus seres queridos que ya se habían ido, sino que además dice que escuchaba la voz de Dios. Unos cuantos minutos después, escuchaba en medio de ecos y en una forma mucho más terrenal, una voz que le decía, lucha, lucha, así puedes, regresa, vive. Y entonces cuando despertó se dio cuenta que se trataba de los bomberos. Y en ese momento que un bombero con mucha vehemencia me dice, señora, despierte, bueno, ahí es como que hay algo en mí que me hace reaccionar, pero era más la necesidad de irme a esa paz que nunca había sentido, era impresionante. La llevan a la clínica, el médico que la atendió y que la logró sanar, no podía entender cómo una mujer como ella había sobrevivido a un accidente tan atroz. La cantidad de fierros y el peso impresionante de aquel ascensor no daba otra razón sino un milagro. Un día me ponen en la habitación una señora que va por un control, de 24 horas. Esa señora pasa en esas 24 horas, no sé si Dios quiso que ella se pusiera mal para que yo me pudiera levantar de la camilla, pero fue así. La mujer entra en 24 horas, se empieza a morir. Yo estoy sola en la habitación con ella porque no estaba ni mi madre que me estaba cuidando. Y ella me dice, Mercedes, ayúdame. Y yo le decía, estoy paralizada, no la puedo ayudar. Y bueno, y ahí ese día es como que Dios hizo otro milagro y ahí como pude me tiré de la camilla, arrastrándome porque no sentía la mitad del cuerpo y llegué hasta el lugar donde ella estaba acostada para ayudarla y ahí me di cuenta cuando estaba casi parada que había vuelto a caminar. Esta historia y la historia de todos estos personajes que hoy conocemos que han ido al más allá y que han vuelto, nos ponen a pensar qué pasará después de la muerte y nos hacen reflexionar. ¿Será que nosotros tenemos alguna misión muy clara para desarrollar acá? Y que tal vez, cuando no la hemos cumplido, entonces esos seres especiales del más allá nos dicen que aún no es nuestro tiempo. ¿Qué harías si te dijeran que vas a poder estar algunos instantes en el reino de los difuntos y que luego regresarás a la vida? ¿Lo pensaste alguna vez? Creo que después de ver este episodio vas a reflexionar bastante sobre el tema. Para muchos, estos casos no solamente son reales, sino que además son una prueba fehaciente de que hay algo más allá de la vida. No hay que perder de vista el detalle que relatos como estos
nos han sido transmitidos desde tiempos inmemoriales por aquellos que pusieron un pie en el reino de los difuntos y luego milagrosamente volvieron a la vida para contárselo a las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.